Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos en este día de devocional que realizamos de lunes a viernes. Espero que se encuentren bien y vamos a empezar este devocional dándole la participación al Señor, es decir, pidámosle juntos que Él bendiga este tiempo. Padre amado, bendito de la gloria, todopoderoso eres tú, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Qué grato es para mí, para cada uno de los que cada día te buscamos, porque anhelamos más de ti en nosotros. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú tomes el control de este tiempo, que seas tú hablando a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, cobre vida en nuestro ser. Gracias, Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a resistir las pruebas y las tentaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos tenido alguna oportunidad, alguna ocasión de ser atraídos por el mal, ¿verdad? Por el pecado. Hemos sido vulnerables, nos hemos sentido una atracción de repente por la persona incorrecta, ¿no? Es decir, la atracción viene también muchas veces a ser tan fuerte que hasta buscamos excusas para rendirnos ante ella. O sea, atracción hacia lo malo, no hacia el pecado. Sin embargo, debemos hacer una pausa y reconocer que la voz que escuchamos proviene de Satanás y que el camino que nos ofrece conduce a la destrucción. Vivimos en una era de gran sensibilidad en la que somos tentados de diversas maneras y podemos reaccionar de diferentes formas. Cederemos rápidamente sin luchar, lucharemos con éxito contra la tentación. Intentaremos resistir, aunque al final nos daremos por vencidos o inventaremos excusas para rendirnos. Eso está en la potestad de cada uno, ¿no? ¿Cederemos o resistiremos? La tentación comenzó con Adán y eso lo recordamos porque lo vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, ¿no? Poco después de la creación, Satanás le mintió a Eva acerca de los maravillosos beneficios de ingerir el fruto prohibido y ha seguido siendo lo mismo con la humanidad desde ese instante. Solo cambia los elementos de las tentaciones de acuerdo con los deseos y las debilidades de cada uno de nosotros. El diablo sabe cuando somos vulnerables qué es aquello que más nos atrae y por ahí empezar, ¿no? Y sabe cómo convencernos de que necesitamos lo que nos ofrece. Tiene preparada una larga lista de justificaciones. Mereces recibir esto, nadie es perfecto, Dios te sigue amando y te perdonará. Eso es lo que Él susurra a nuestros oídos, ¿verdad? Cuando somos seducidos, ¿no? Queremos que nos quiere atrapar. Sin embargo, aquellos que pertenecemos a Cristo contamos con una estrategia para defendernos. La misma se describe al final de la epístola de Efesios. Los primeros 3 capítulos de esta carta se enfocan en las riquezas espirituales que hemos recibido por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Los siguientes 2 capítulos nos enseñan cómo vivir en rectitud con el Señor. Además, el capítulo 6 enfatiza la batalla espiritual que enfrentamos y lo que Cristo ha provisto para que podamos resistir con éxito ante la tentación y el engaño. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como lo leíamos al principio, ¿verdad?
Entonces vamos a identificar qué es un ataque satánico. Es un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma y cuerpo, o en los tres aspectos. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento y provenir de cualquier dirección. El diablo tratará de hacernos tropezar cuando estamos más débiles y sabe a quién o qué usar para lograrlo. Casi siempre nos tienta con aquello que no necesitamos o que no deberíamos buscar para hacernos caer. ¿Y con qué propósito? Una de las metas del diablo es apartarnos nuestros pensamientos, sobre todo, porque en la mente es que trabaja, ¿verdad? Del Señor, de lo espiritual, para que no dejemos de enfocarnos en los deseos de Dios y pongamos nuestras miras en las cosas materiales y sensuales. Desviarnos del propósito de Dios en nuestra vida. Aunque nuestro Padre Celestial tiene un poder infinito, el diablo siempre va a tratar de sabotear lo que el Señor desea para nosotros. Quitarle a Dios la adoración y la gloria que merece es una de las cosas que también él le encanta hacer, ¿verdad? Satanás detesta el hecho de que solo Dios sea digno de toda gloria y honra. Por eso nos ofrece muchas opciones para distraernos de la adoración del Señor. Él quiere destruirnos. Satanás anhela demoler nuestra relación con Dios, el interés y la fe que tenemos en el Señor, nuestro deseo de orar y la confianza en nuestra vida eterna. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios asegura que nada puede separarnos del amor de Dios, ¿verdad? Nada nos puede separar de Cristo. Pero el diablo trata en todo momento de alejarnos de Él, al convencernos de que no tenemos tiempo para leer la Biblia o que no podemos comprender sus enseñanzas. Debemos recordar que es nuestro enemigo y que nos miente con el objetivo de evitar que vivamos siendo fieles y justos al Señor, tal como el Señor Dios, nuestro Dios, lo desea para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a usar Él para lograr sus fines? Que creamos sus mentiras. Es el primer paso para seguir. Y si nosotros caemos en creer sus mentiras, vamos a comenzar a seguirlo a Él. Aquellos que aman el pecado se apresuran para dudar o distorsionar la verdad de la palabra de Dios, con tal de justificar sus acciones. Buscan excusas para su pecado basados en su situación personal. Dividirnos. Él quiere dividir la congregación. Satanás quiere dividir el cuerpo de Cristo. Satanás busca dividir naciones, iglesias, familias, amistades. Desea crear caos por medio de la crítica y la desconfianza. Entonces lo que quiere es destruirnos, ¿verdad? Ese es el objetivo principal del diablo, destruir nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra estabilidad económica, nuestro matrimonio y familia, y engañarnos y dividirnos. Satanás siempre trata de engañar, dividir, destruir. Debemos estar alertas, ser vigilantes en todo momento, amigo, hermano, que me estás escuchando, hermana mía, y nunca pensar que somos demasiado fuertes para ser tentados. Ese exceso de confianza no es bueno, pues nuestra única esperanza debe consistir en estar firmes en el Señor y confiar en su poder y no en nuestras fuerzas. Contamos con esta promesa divina que nos enseña a confiar en Él. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que pedimos o entendemos por el poder que hay en nosotros, ¿no? Sino que dará también, juntamente con la tentación, nos va a dar también la salida para que podamos soportar, como lo dice 1 Corintios 10:13. Gracias a Dios, Él es fiel, no tenemos que ceder ante la tentación. Por tanto, debemos escoger confiar en Él y rechazar las tentaciones del diablo. Si hacemos lo contrario, nos dirigimos hacia la destrucción. Las tentaciones deben incitarnos para alejarnos de cualquier excusa
y para darnos cuenta de que aquello que el diablo nos ofrece no tiene cabida en la vida de un seguidor de Cristo, de un hijo de Dios, comprado y lavado con la sangre de Cristo. Cuando hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador y nos hemos entregado a Él, podemos enfrentar las tentaciones con su fortaleza, no con nuestra fuerza, pues su Espíritu Santo mora en nosotros, eso no debemos olvidar. Él es quien identifica las mentiras de Satanás y nos ayuda a reconocer cuán destructivas son. Él nos redarguye, ¿verdad? Nos redarguye a toda verdad espiritual. Debemos ser cautelosos ante las tentaciones, pero los que no tienen discernimiento se rinden sin ofrecer ninguna resistencia. Cuán importante es tener el discernimiento. El discernimiento, como siempre lo digo, viene por escudriñar la palabra, ¿no? La palabra de Dios es nuestra fortaleza en contar con la herramienta más grande. Viene a ser con qué podemos agarrarnos de la palabra. El escrito está ahí, y recordarle al enemigo. La palabra nos va a ayudar a discernir la verdad, como les decía anteriormente, y sus promesas nos dan la fe y la fortaleza que necesitamos para resistir las tentaciones. Pero si mantenemos nuestra Biblia cerrada o solo la abrimos para una vez a la semana o los domingos, perderemos nuestra defensa y nos convertiremos en víctimas de los engaños del diablo. Debemos traer de inmediato cada debilidad y tentación ante el Señor y pedirle las fuerzas para resistir. Mientras más nos mantengamos firmes, más fortalecidos seremos. Mi amigo, mi amiga, no desmayes. Refúgiate en el Señor y en el poder de su palabra. Pero si flaqueamos, si tú estás dudando, es pues porque no estás escudriñando la palabra. Contamos con las promesas que Dios nos ha dado, que Él limpiará nuestras lámparas y Él limpiará nuestros pecados toda vez que nosotros confesamos nuestros pecados. Dice en 1 Juan 1:9 que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Mi amigo, mi amiga que estás escuchando, no dejes de leer la Biblia. La Biblia es una riqueza incalculable. Dice que es más preciable. Los preceptos del Señor son más dulces que la miel, dice, ¿no? Son preciables más que el oro y más que mucho oro afinado, dice un salmo. Y dulces más que la miel que destila del panal. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y justo, que hace sabio al sencillo. El mandamiento de Jehová es recto, que alegra el corazón. Bendito sea Padre Santo. Gracias por esta mañana que nos has hablado a nuestro corazón. Ayúdanos a ser fuertes en tu palabra, a leerla de día y de noche, a meditar en ella, Señor. Danos tu fuerza y agudiza nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Agudiza nuestro discernimiento, Señor. Danos ese deseo insaciable de tu palabra y de obedecerte, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos has hablado en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos, Padre. Amén y amén.